Bueno, pues todo parece indicar que el regulador de aviación estadounidense se está quedando solo en el mundo, mientras otros, en contraste, en Europa, en Asia y otras aerolíneas están dejando en tierra los Boeing 737 MAX como medida de precaución. Luego del accidente del domingo de Ethiopian Airlines, que mató a 157 personas, 5 meses después de la tragedia aérea de Lion Air de Indonesia, que mató a 189 personas con el mismo tipo de avión. Por un exceso de precaución, autoridades de al menos 45 países o territorios en Europa, Asia y Latinoamérica han dejado en tierra estos jets. Pero crece la polémica en Estados Unidos porque CNN pudo saber que al menos 5 pilotos en este país expresaron su preocupación por el jet, según los registros de una base de datos del gobierno federal. Y en uno de esos 5 registros que fueron reportados o eventos que fueron reportados, se lee esta descripción. El avión aceleró normalmente y el capitán conectó el piloto automático A después de alcanzar la velocidad preestablecida. 2 a 3 segundos después, la nariz del avión se inclinó hacia abajo. El capitán inmediatamente desconectó el piloto automático y elevó la nariz. El resto del vuelo fue sin incidentes. Discutimos ampliamente el despegue y mentalmente repasé nuestra configuración automática y el perfil de vuelo, pero no puedo pensar en alguna razón por la que el avión haya bajado la nariz tan agresivamente. Esto es de la base de datos federal de incidentes de noviembre de 2018. Bueno, pues este mediodía, el ministro de Transporte de Canadá sumó a su país a la lista de naciones que restringen la operación de este avión de la Boeing. Marc Garneau, ministro, quien además fue astronauta, agregó que los datos de monitoreo de satélite recabados cuando algunos aviones despegan, específicamente dijo el perfil vertical de la aeronave, fueron analizados y aunque no es concluyente, dijo, sí se encontraron similitudes con la información del vuelo de Lion Air de ese accidente de octubre pasado. Y por cierto, dijo que lo había comunicado este mismo día a la autoridad estadounidense la decisión. Estados Unidos aún permite que despeguen y aterricen esos 737 MAX. De hecho, los pilotos de aerolíneas como Southwest que los usan han asegurado que se sienten seguros volando este avión, respaldando también los dichos de la fabricante Boeing. Y la Administración Federal de Aviación también agrega: hasta ahora nuestra revisión no muestra problemas sistemáticos de desempeño, no ofrece las bases para ordenar la inmovilización en tierra del avión. En el curso de nuestra revisión urgente de los datos del accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines, si se identifica cualquier problema que afecte la continua navegabilidad del avión, la Administración Federal de Aviación tomará medidas inmediatas y apropiadas, dice el administrador interino de la FAA, Daniel K. Elwell. Bueno, se esperaba entonces esa actualización de la autoridad de Canadá, pero el martes ya la Casa Blanca confirmó la llamada entre el presidente Donald Trump y el presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg. No se conoce el contenido de la conversación, pero en las últimas horas la prensa ha subrayado el papel de Boeing en Washington al ser una de las 10 firmas que más gasta en cabildeo de Estados Unidos. 15 millones de dólares gastó el año pasado, superando a sus propios competidores como Lockheed Martin. Lo cierto es que ex autoridades de aviación o de transporte están subrayando en las últimas horas lo que está en juego para la empresa y para el país. Debemos poner la seguridad aérea primero. Desde Orville y Wilbur Wright hemos construido una fuerte estructura. Debemos estar orgullosos de nuestro récord de seguridad probado a nivel mundial. La FAA, la Dirección de Seguridad en el Transporte Aéreo, Boeing, son el estándar de oro en términos de aviación y lo estamos poniendo en riesgo por decisiones de la FAA y Boeing de no dejar en tierra esos aviones. Le agradezco a Javier Rodríguez, consultor aeronáutico, que me acompaña desde Baton Rouge. Javier tiene experiencia de más de 5 décadas en este sector y le agradezco porque hay muchas dudas, pero la primera, ¿debe ya la autoridad de aviación estadounidense sumarse al resto de las medidas que han hecho otras autoridades? Canadá la última, pero no la única. En Europa ha sido lo mismo. ¿Restringir el vuelo de estas aeronaves en cielos estadounidenses? Buenas tardes y gracias por invitarme primero a su programa. La Administración Federal de Aviación, tanto como la NTSB, no toma decisiones hasta que no tengan hechos, realidades que ellos puedan seguir como
evidencias. En este momento no existe ninguna evidencia concreta de lo sucedido. Y ni siquiera como medida de precaución, porque el mismo argumento valdría para las decisiones de las autoridades o incluso de las propias aerolíneas de los últimos 2 días que han decidido mejor mantener en tierra la aeronave. Bueno, personalmente yo como funcionario de la FAA retirado, el domingo volé un avión 737-800 MAX desde Nueva Orleans a Miami y me sentí muy contento con el vuelo, inclusive aproveché dormir un par de horas. Porque no se sabe por concreto cuáles son la realidad de lo que sucedió con estos accidentes y hasta que no llegue ese momento es muy difícil tomar una acción concreta. Por ejemplo, se oye en las noticias y en varios temas le están echando completamente la culpa al avión, pero no sabemos qué entrenamiento tenían los pilotos, cómo respondieron a la situación del avión. Tal vez la maniobra que el avión produjo fuera cosa normal, pero ellos no estaban bien entrenados, no supieron cómo reaccionar correctamente. Entonces, que no podemos decir, perdón. No, adelante. Sí, no podemos decir, bueno, pues fue una condición del avión. Normalmente en aviación, si retiramos el personal, los pilotos, el ser humano, los aviones son muy seguros, especialmente hoy en día. Y de hecho, lo que es la incidencia de accidentes aéreos, hay que decir que es más fácil en términos de probabilidades de morir atropellado que en un accidente aéreo. Eso es una de las grandes victorias del sector de la aviación de los últimos tiempos. Sin embargo, hay esta nueva información que corresponde a una base de datos que incluso en la manera en la que opera esa base de datos es que le da el anonimato a quienes están reportando este tipo de eventos como los que se reportaron en 5 ocasiones o 5 pilotos al menos y que pudimos conocer aquí en CNN. Así que sabiendo que la seguridad es muy importante, sabiendo que la aviación ha logrado también ese nivel importantísimo de conquistar esa seguridad, ¿dónde pone usted la evidencia y lo que redactan los pilotos en esos 5 incidentes que se registraron en noviembre en esta base de datos? Bueno, no he visto esos reportes personalmente, pero basado en los 2 accidentes pasados, hay que reconocer que fueron tripulaciones extranjeras. Ese personal no recibió el entrenamiento que reciben los pilotos aquí en este país bajo nuestras regulaciones. Tendría yo que evaluar qué tipo de entrenamiento recibieron, qué experiencia ellos tenían, para que así tuvieran mejor información. Hay mucho todavía que analizar. Lo bueno de esta investigación, lo más importante y bueno de esta investigación es que va a ser muy imparcial, porque la caja de datos, el Voice Recorder, el Data Recorder, son enviados a Francia, que va a ser un país independiente, un país de competencia para los Estados Unidos, probablemente sea el POS, que es la competencia de Boeing. Así que los resultados van a ser muy positivos, van a ser muy parciales. ¿En cuánto tiempo empezamos a tener los primeros datos? Eso es muy interesante, porque esa es la pregunta que siempre me hacían cuando yo hacía investigación de accidentes. Hay veces que estos accidentes demoran años. Entonces, si demora años, perdón la interrupción, pero si demoran años y tenemos a un ministro de Transporte de Canadá que, por cierto, fue astronauta, que, por cierto, dijo que le comunicó todo esto al gobierno estadounidense este día cuando anuncia restricciones en el espacio aéreo canadiense y describe que hay datos que han analizado que reflejan cierta similitud, aunque no son, digamos que informaciones concluyentes, ¿por qué mantenerlo en el aire si pudiera la empresa y el regulador como medida de precaución simplemente evitar cualquier susto, sorpresa si faltan años para saber qué pasó? Bueno, con todo respeto al primer ministro de Canadá, tal vez él fue astronauta, pero no fue investigador de aviación. En este momento hay equipos de varios países, incluyendo los Estados Unidos, conduciendo una investigación de este accidente. Y la FAA sí ha tomado, y la tengo aquí, ya acciones positivas. Ellos han puesto una directiva aeronáutica para todas las empresas que vuelan estos aviones para que empiecen a tomar medidas de inspección. A la misma vez, tenga en cuenta que hay inspectores de varias autoridades civiles de aviación a través del mundo que están inspeccionando estos aviones todos los días, igual que la tripulación.
En este momento hay 481 aviones de este modelo volando mundialmente. En Estados Unidos vuelan 71. Bien. La FAA es muy grande y tiene muchos inspectores. Y en este momento están en alerta, tripulando esos aviones, inspeccionando esos aviones para la seguridad del pueblo. Bueno, le agradezco muchísimo la perspectiva. Es otra perspectiva importante incorporarla en relación con este evento. Muchas gracias. Gracias a usted.